Hay territorios que se conocen por sus paisajes, otros por sus historias, sus acentos y su forma de nombrar el mundo. Pero también existen territorios que se conocen cuando aprendemos a escuchar a quienes los habitan. Porque educar no es solamente llevar conocimiento a un territorio. Esto es resonar el territorio, voces que escuchan, saberes que transforman. Hola a todos, somos un equipo conformado por profesionales que trabajamos en contextos educativos diferentes en Colombia y hoy queremos conversar sobre una pregunta que parece sencilla, pero que nos llevó a mirar de otra manera nuestras prácticas y es la siguiente. ¿Qué significa realmente una mediación didáctica? Y creo que lo primero es aclarar algo. Validar no debería reducirse a saber si una actividad salió bien o si los estudiantes participaron o si cumplieron unos objetivos. Exactamente, también significa preguntarnos qué pensaron quienes participaron, qué sintieron, qué dificultades encontraron y qué cambiaría. Y sobre todo reconocer que una actividad puede funcionar muy bien en un territorio y no necesariamente funcionar de la misma manera en otro. Ahí es donde aparece una palabra súper fundamental que es territorio, porque pues nuestras experiencias son diferentes. Cristel nos habla desde el Caribe, Laura nos habla desde su experiencia profesional en Magdalena, Dylan desde un contexto educativo indígena en La Guajira, y yo desde un centro educativo rural indígena Monatop en Puerto Leguízamo, Putumayo. 4 experiencias, 4 realidades, pero una misma pregunta. ¿Cómo hacemos para que la educación dialogue realmente con las personas? Bueno, yo quiero comenzar con la primera pregunta que nos plantea la actividad. Sería la siguiente. ¿De qué manera los formatos tradicionales de divulgación académica pueden limitar la participación y visibilización de las voces comunitarias? Yo diría que uno de los problemas es que muchas veces la investigación termina hablando sobre las comunidades, pero no necesariamente con las comunidades. Sí, el informe escrito tiene muchísimo valor académico, pero puede convertirse en un lenguaje distante. A veces utilizamos términos que las personas de la comunidad no sienten como propios. Y ahí es donde también podemos perder algo esencial que sería la experiencia cotidiana. En estos territorios rurales y también pues indígenas, por ejemplo, existen conocimientos que no siempre aparecen en un informe. Hay diferentes formas de aprender que serían observando, conversando con los mayores, practicando en actividades comunitarias o también relacionándose con su propio entorno. Y cuando solamente recogemos esa información para convertirla en un documento, existe el riesgo de que la voz de la comunidad termine siendo un dato más. Mientras que cuando generamos un diálogo, esa persona deja de ser solamente una fuente de información y se convierte en participante de la construcción del conocimiento. Eso conecta directamente con Sales, Lozano y Escobedo. Ellas plantean la importancia de la construcción colectiva del conocimiento y de una comunidad horizontal para movilizar el conocimiento educativo. Es decir, que no se trata solamente de investigar para conocer, se trata de investigar, escuchar y transformar. Bueno, para mí es reconocer que no existe una única manera válida de conocer. Y eso es especialmente importante cuando hablamos de educación intercultural. Totalmente. En mi experiencia como docente orientadora en el Centro Educativo Rural Indígena Monatop, he podido comprender que el contexto no puede ser visto como algo externo de la escuela, ¿sí?
porque el territorio también educa, las familias educan, los mayores educan y las experiencias de los estudiantes educan. Y en los contextos indígenas, esto adquiere todavía mucha más fuerza. El conocimiento no necesariamente está separado de la vida cotidiana. Entonces, validar una mediación didáctica implica preguntarnos si esta estrategia tiene sentido para quienes participan, respeta sus formas de aprender o permite que sus experiencias sean reconocidas. Y agregaría otra pregunta. ¿Estamos realmente escuchando las respuestas o solamente buscando que nos confirmen lo que ya habíamos planeado? Esa pregunta, la verdad, a mí me parece muy fundamental, porque escuchar no es simplemente preguntar, escuchar también significa estar dispuesto a cambiar. Les propongo que hagamos algo diferente. En lugar de hablar solamente desde la teoría, contemos qué nos ha enseñado nuestro propio contexto. Bueno, creo que una buena manera de comenzar es hablando un poco de cómo fue para nosotros todo este proceso. Cuando empezamos con el laberinto de saberes, teníamos una idea bastante clara de lo que queríamos lograr. Crear un recurso que fuera llamativo, divertido y que permitiera a los estudiantes aprender mientras jugaban. Pero creo que la parte más interesante vino después, cuando tuvimos que poner esa idea a prueba y escuchar lo que tenían que decir los docentes al respecto. Sí, porque una cosa es diseñar un recurso pensando en cómo creemos que va a funcionar y otra muy diferente es recibir la opción de personas que están todos los días en el aula. En nuestro caso participaron 13 docentes, 9 de La Guajira y 4 del Putumayo, y sus respuestas nos permitieron ver tanto las fortalezas del prototipo como algunas cosas que todavía podíamos mejorar. Bueno, desde mi experiencia, una de las cosas que más he aprendido es que las estrategias educativas necesitan considerar las características sociales y emocionales de las personas. No podemos asumir que todos llegan al espacio educativo con las mismas experiencias. Y creo que eso fue precisamente lo más valioso de esta investigación. La validación no se convirtió simplemente en un ejercicio de ¿les gustó o no les gustó? Nos permitió de hecho preguntarnos si realmente el laberinto podía responder a estudiantes con diferentes características, necesidades y experiencias, o sea, aquellas personas que son totalmente diferentes. Además, hacerlo en 2 territorios tan diferentes nos ayudó a entender que no podemos diseñar una mediación pensando que va a funcionar exactamente igual en cualquier lugar. Desde el Caribe, yo resaltaría el valor de la comunicación. El lenguaje, los acentos, las expresiones y la forma de relacionarnos también hacen parte de la experiencia educativa. Como docente de inglés, esto me ha llevado a pensar que enseñar otra lengua no debería significar borrar la propia identidad, sino generar posibilidades para comunicarnos con otras culturas, sin dejar de reconocer quiénes somos. Desde el contexto indígena de La Guajira, considero fundamental que la educación dialogue con la cultura y con la comunidad. Cuando una estrategia desconoce el territorio, puede convertirse en algo impuesto, pero cuando la estrategia parte de las realidades de los estudiantes, puede generar mayor identificación y participación de la comunidad. Y desde Puerto Leguízamo, Putumayo, mi experiencia como psicóloga y docente orientadora me han venido mostrando que las necesidades educativas también están relacionadas con las realidades familiares, comunitarias, culturales y sociales. Por eso es que digo que una mediación no debería evaluarse solamente por el resultado académico. También debemos preguntarnos qué aporta al bienestar, a la comunidad, a la participación y al reconocimiento de la identidad. Y es que cuando empezamos a revisar los resultados, encontramos algo bastante positivo. En general, la valoración del prototipo fue muy favorable. Las 4 categorías que evaluamos fueron resultados altos. Y creo que es importante aclarar que esos porcentajes no significan para nada que el prototipo sea perfecto. Más bien nos ayudaron a identificar qué estaba funcionando y dónde debíamos detenernos a mirar un poco más
qué ajustes o qué cambios debíamos hacer. Sí, y eso nos llevó a pensar en algo que quizás desde el diseño no habíamos considerado suficientemente. ¿Qué pasa con los estudiantes que todavía no leen de manera convencional? Algunos de las tarjetas dependen del texto escrito y eso puede convertirse en una barrera. Entonces entendemos que no basta con decir que el docente puede leerles las tarjetas. Sería mucho mejor que el propio recurso ofreciera diferentes formas de acceder a la información. Claro que también hubo aspectos que nos dejaron muy satisfechos. Algo que me parece especialmente interesante es la valoración que tuvo la posibilidad de interactuar con el recurso, por ejemplo. El estudiante no se limitó solamente a recibir información, sino que pues pudo recorrer el laberinto, tomar decisiones, enfrentarse a preguntas, juegos, acertijos y pues volver a intentarlo cada vez que se equivocaba. Eso fue como algo que nos permitió o nos dio la oportunidad de ver el prototipo en acción. Sí, el territorio cambia, pero la necesidad de escuchar permanece. Después de esta grata conversación, creo que ya podemos decir que validar es mucho más que comprobar. Es escuchar. Es reconocer las diferencias. Es permitir que esas diferencias transformen nuestras decisiones. Y también es comprender que la inclusión no significa hacer exactamente lo mismo para todos. Tal vez sea ese uno de los principales aprendizajes que nos deja este ejercicio. Por eso hablamos de validación situada. Una estrategia no puede separarse del territorio donde se implementa. Porque una educación verdaderamente significativa no pregunta solamente ¿funciona la actividad? Pregunta también ¿para quién funcionó? ¿Cómo fue la vida? ¿Qué perdimos? ¿Y qué debemos transformar? Significa entonces generar condiciones para que diferentes personas puedan participar y pues aportar desde sus propias realidades. Que los territorios no son escenarios donde aplicamos estrategias. Son espacios vivos que también producen conocimientos. Y cuando escuchamos sus voces, nuestras prácticas educativas pueden cambiar. Creo que esta fue una de las partes que más nos hizo cambiar la mirada sobre el proyecto. Antes podíamos pensar que nosotros éramos quienes diseñábamos el recurso y que los docentes simplemente iban a decirnos qué tan bueno era. Pero después de la validación entendimos que no funcionaba de esta manera. Exactamente. Las personas que participaron también aportaron conocimiento para transformar el prototipo. Hubo una idea expresada desde La Guajira que me parece muy significativa, que las tarjetas deberían hablar como hablan las abuelas, utilizando dibujos y la palabra hablada, y no solamente letras. Eso nos hizo pensar en que la forma de presentar el conocimiento también tiene una relación con la cultura. Bueno, yo siento que lo que aprendí revisando la experiencia de la parte de Putumayo, siento que apareció una idea muy interesante, puesto que nos plantea que el juego permite que el error no cause vergüenza y que el conocimiento se construye intentando. Incluso se planteó la posibilidad de incorporar historias del territorio y elementos que vayan jugando con ese laberinto dentro de los caminos. Para nosotros escuchar esas propuestas pues significó entender que los participantes no eran solamente evaluadores, ellos también podían ser de hecho codiseñadores de una nueva versión que más adelante pudiera surgir de este laberinto de saberes. Si tuviera que resumir lo que me dejó esta experiencia, diría que aprendimos que escuchar también es una forma de diseñar, porque es que muchas veces pensamos que la inclusión consiste simplemente en crear un recurso que pueda ser utilizado por todos, pero pues la experiencia nos mostró que es mucho más que eso. Sí,
para mí el principal aprendizaje es que una propuesta inclusiva no tiene que funcionar exactamente de la misma manera para todos. Tiene que ser lo suficientemente flexible para que diferentes estudiantes puedan encontrar una manera de participar, comprender y sobre todo de aprender. Y quizás ese sea el verdadero sentido del laberinto de saberes. No es solamente un juego con preguntas y retos. Es una propuesta que todavía está en construcción y que puede seguir transformándose a partir de las diferentes voces de los docentes, de los estudiantes y de los diferentes territorios. Porque al final, eso fue lo que nos enseñó la validación, que una buena idea puede mejorar muchísimo cuando dejamos de pensar que ya tenemos todas las respuestas y empezamos a escuchar a quienes viven la experiencia. Y tal vez por eso se llama laberinto de saberes, porque para llegar a la meta también hay que estar dispuestos a explorar otros caminos. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Una conversación construida desde diferentes territorios, pero unida por una misma intención: reconocer que todos tenemos algo que aportar. Porque cuando la educación escucha el territorio, el conocimiento deja de ser solamente transmitido y comienza a ser construido. esto fue Resonar el Territorio, voces que escuchan y saberes que transforman.